Bien, mis hermanos, sea el Señor bendiciendo este espacio en el que una vez más compartiremos más de su santa y gloriosa palabra. Bien, como bien saben, este retiro titulado Santos en toda vuestra manera de vivir tiene como base lo que las Escrituras enseñan en la primera carta universal de Pedro con respecto a la santidad. En esta primera parte hemos realizado una introducción en la que se explicó el versículo base de este retiro. Versículo que tendremos como base, como bien señaló nuestro hermano Mayro, a lo largo del resto de exposiciones. Este es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, el cual dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En esa explicación, que fue la primera charla, vimos el carácter imperativo de este versículo, de este texto. Vimos que es una orden, un llamado, una invitación, la cual no puede ser de ninguna manera evadida. Aprendimos que la gracia de Dios como consecuencia exige de nosotros santidad. La santidad, por lo tanto, para nosotros los creyentes no es una opción, sino que es un deber. Somos santos porque Él nos ha hecho santos. Luego, en la charla anterior, vimos una respuesta a la pregunta ¿por qué se nos exige santidad? En la primera charla hemos definido, hemos explicado en qué consiste la santidad. Ahora, en esta charla anterior, hemos respondido a la pregunta ¿por qué se nos exige santidad? Y la respuesta a la que llegamos fue por la perfección de la obra de Cristo. Nuestro hermano nos estuvo enseñando un poco de cristología, del sacrificio de Cristo, de la perfección de su obra y de lo que ésta implica en la santidad. Vimos cómo Cristo nos rescata de una vida de pecado y cómo ahora nos llama o nos da la posibilidad de que podamos vivir, de que podamos tener una vida santa. Esta respuesta, la perfección de la obra de Cristo, es una base de la santidad. Y en el día de hoy estaremos viendo otra respuesta distinta. Estaremos viendo una segunda base de la santidad. Entonces, ¿por qué se nos exige santidad? Ya se respondió por la perfección de la obra de Cristo. Ahora daremos otra respuesta. Porque somos un pueblo escogido. ¿Por qué se nos exige santidad? Porque somos un pueblo escogido, y este será el título de nuestra exposición, porque somos un pueblo escogido. En esta exposición veremos que nosotros como pueblo del Señor hemos sido tomados del mundo, rescatados del mundo, para ahora ser dedicados exclusivamente a Dios. Quisiera, mis hermanos, que sea el Señor guiándonos y bendiciéndonos a lo largo de esta exposición para que todo lo que podamos aprender pueda redundar en nuestra vida de santidad, pueda ser de edificación para nuestras vidas. Bien, entonces, antes de que expliquemos esta respuesta, antes de explicar esta base bíblica de la santidad, yo quisiera que recordemos un poco del contexto de esta carta, Primera de Pedro, ya que este contexto nos puede servir como un soporte para una mejor comprensión de este tema, pueblo escogido de Dios. Y quisiera entonces que recordemos o que comencemos hablando por quiénes eran los receptores de esta carta, a quién fue dirigida esta carta, a los expatriados. Estos eran cristianos no judíos que estaban siendo perseguidos tanto por griegos como por romanos. Ellos eran creyentes que se encontraban huyendo, se escondían de los romanos para que estos no los mataran. Aquellos que reciben esta carta estaban padeciendo hostilidad, estaban padeciendo sufrimiento, estaban padeciendo persecución. Entonces Pedro les escribe para animarlos, para consolarlos en medio
de estos sufrimientos. Ya hablando del contenido de la carta, en diversas ocasiones el autor se dirige a ellos como el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, las instrucciones que Pedro está dando a este grupo de creyentes, a estas personas, son instrucciones aplicables para todo aquel que pertenece al pueblo de Dios. Por lo tanto, esta carta de Primera de Pedro también es vigente para nosotros si nos consideramos como pueblo de Dios. Y no solo se refiere a ellos como pueblo de Dios, como elegidos de Dios, sino que también los describe con diversas frases que podemos encontrar, que podemos rastrear en el Antiguo Testamento. A pesar de que Pedro tiene claro que a estos cristianos a los que él les está hablando eran gentiles, eran no judíos. Un tema central que podemos encontrar en la carta es el de una nueva identidad de familia del pueblo de Dios. Una nueva identidad de familia del pueblo de Dios. Entonces Pedro, para desarrollar este tema, como ya mencionamos, se sirve de imágenes del Antiguo Testamento relacionadas con la familia de Israel. Estas imágenes luego él las aplica a estos cristianos gentiles, a estos cristianos que no eran pueblo de Israel. Yo quisiera entonces que veamos algunas de estas imágenes que Pedro presenta en su carta y analicemos de qué manera estas se relacionan con el que debamos tener nosotros una vida de santidad, teniendo en cuenta que todas estas imágenes son aplicables para todo el pueblo de Dios, ya que sabemos la iglesia del Señor está compuesta no solo por judíos, sino por todo aquel que ha sido hecho hijo de Dios. Bien, algunas de las imágenes alusivas al testamento que podemos encontrar son las siguientes. Quisiera que entonces veamos algunos pasajes. El primero sería Isaías capítulo 43, versículo 21. Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El siguiente texto, Éxodo capítulo 19, versículo 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El tercer versículo del Antiguo Testamento es el siguiente, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, mas para todos los pueblos que están sobre toda la tierra. Bien, mis hermanos, estos son algunos de los tantos pasajes que podemos rastrear que son alusivos a lo que Pedro está presentando en su carta. Entonces, teniendo en cuenta estos pasajes que acabo de leer y por razones de tiempo, quisiera que analicemos tan solo un versículo de esta primera carta universal de Pedro. Versículo que nos presenta varios conceptos utilizados en el Antiguo Testamento en los que se resaltan los privilegios y deberes de los cristianos. Este versículo es el siguiente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Leeré para ustedes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje que acabo de leer nos va a servir como base para el resto de esta exposición. Podemos ver en este pasaje, mas vosotros sois. Este pasaje está dando una definición de lo que nosotros somos.
vosotros sois. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes somos? Una pregunta que normalmente lo asociamos con la filosofía. ¿Quiénes somos? Desde este campo y desde otros campos se ha intentado definir qué es el hombre. Y podemos ver que desde la filosofía aún ni siquiera hay un acuerdo común, no hay un consenso, no hay una única definición, no han podido establecer la esencia de lo que es el hombre. El hombre intentando definir lo que es, no puede hacerlo. Sin embargo, esto que los filósofos no han podido, esto que nosotros los seres humanos no hemos podido desde nuestro razonamiento, podemos encontrarlos en las Escrituras. Para nosotros, el pueblo de Dios, sí hay respuesta. Nosotros sí podemos saber lo que somos. Y la respuesta está en las Escrituras, en la palabra de Dios, que es la única verdad. ¿Qué dice este pasaje, por ejemplo? ¿Qué somos? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que somos, esta frase filosófica asociado con la esencia de las cosas, lo que somos, esto es lo que determina nuestra manera de vivir. No podemos esperar que un cerdo se comporte como un ser humano. ¿Por qué? Porque su naturaleza está determinada a obrar como cerdo. Asimismo, no podemos esperar que un ser humano, el cual no ha sido regenerado, haga cosas buenas. ¿Por qué? Porque el hombre natural, por su esencia, por lo que él es, escoge todo lo contrario a Dios. Porque para él las cosas de Dios son locura y no las puede entender porque éstas se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Nosotros sabemos que Dios no hará nada malo porque lo que Él es decir, su esencia es lo que determina sus acciones. De Dios, quien es bueno, quien es justo, quien es santo, no podemos esperar más que acciones buenas, justas y santas. Por mencionar algunas de las tantas virtudes de nuestro gran, maravilloso Dios. Entonces Dios no es Dios por lo que hace, como si las acciones determinaran lo que Él es, como si las acciones determinaran lo que somos, sino que todo lo que Él hace, lo hace porque Él es Dios, lo hace por su naturaleza. Un ejemplo bastante común y que también es bastante utilizado para explicar que lo que somos es lo que determina nuestro actuar es el siguiente. Un perro no es perro porque ladra, sino que ladra porque es un perro. El hecho de que yo ladre no va a cambiar mi esencia y no me va a convertir en un canino. Y mis hermanos, la realidad, lo cierto es que nosotros en otro tiempo, cual cerdo preferíamos y escogíamos por naturaleza revolcarnos en la suciedad, en el fango de nuestro pecado. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2 del 3 al 6. En vista de que lo que somos es lo que determina nuestro actuar y además teniendo en cuenta que las Escrituras enseñan que somos un pueblo escogido, veamos entonces primero qué significa ser un pueblo escogido. Y luego veremos, segundo, las consecuencias de ello. De modo que estos van a ser los dos puntos que veremos en esta noche. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué se nos exige santidad? Nuestra respuesta será, porque somos un pueblo escogido. ¿Por qué se nos exige santidad? Porque somos un pueblo escogido. A continuación,
Entonces expondremos el porqué de esta respuesta. Veremos por qué el ser un pueblo escogido conlleva que se nos exija santidad. Para ello, como ya mencioné, dividiremos la exposición en 2 puntos. Entonces, nuestro primer punto será ¿qué significa ser un pueblo escogido? Y nuestro segundo punto será consecuencias de ser un pueblo escogido. Dicho esto, demos paso a nuestro primer punto. ¿Qué significa ser un pueblo escogido? Pedro, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, define, explica lo que hoy en día somos gracias a la infinita misericordia de nuestro buen Dios. Una vez conocido lo que somos en Cristo Jesús, veremos también cuál debe ser nuestra forma de vida acorde a nuestra esencia, acorde a lo que somos. Una forma de vida distinta a aquellos que no son pueblo de Dios. El versículo comienza diciendo, mas vosotros. Esta palabra, mas vosotros, denota contraste. Puede ser sustituida por términos como más, pero, sin embargo, no obstante, se está contrastando esto que somos, esto que el pasaje enseña que somos con algo que no somos. En los versículos anteriores, Pedro se está refiriendo a aquellos hombres desobedientes que han desechado a Cristo, que han rechazado a Cristo, hombres que tropiezan en la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8, los versículos anteriores. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para nosotros, los que creemos, dice el pasaje, Él es precioso. ¿Qué somos? Somos personas, somos un pueblo que consideramos a Cristo como precioso. Y es un término poco utilizado para referirnos a nuestro Salvador. Pero nosotros con orgullo debemos decir, Cristo es precioso, Cristo es maravilloso. Además, como consecuencia, este contraste, este término más vosotros, también nos enseña lo que un pueblo escogido no es. Por inferencia, por deducción, podemos decir que un pueblo escogido no es aquel que rechaza a Cristo, no es aquel que rechaza el evangelio, no es aquel que erra en la palabra. Un pueblo escogido no menosprecia las cosas de Dios, no deja al Señor en un segundo plano. Continuando con el análisis de nuestro texto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Recordemos que nos encontramos en el primer punto. ¿Qué significa ser un pueblo escogido? Quiero que este primer punto lo subdividamos en 4 partes, en 4 subpuntos. Por lo tanto, para desarrollar esta cuestión, vamos a analizar estos 4 términos que hemos leído, estos 4 términos que el autor menciona en nuestro versículo base. Primera de Pedro 2:9. Entonces, nuestro primer subpunto sería linaje escogido, segundo, real sacerdocio, tercero, nación santa y por último, pueblo adquirido por Dios. Comencemos con este primer término, linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Dios desde un principio nos ha nombrado como linaje escogido, desde la antigüedad. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa linaje escogido? La palabra linaje
Del griego genos habla de clase, familia, parentesco, descendiente de cierta gente, de cierto grupo en particular. Ejemplo, en muchas ocasiones de la Biblia hemos visto cómo se refieren al linaje de David, a la familia, a los descendientes de David. Y este texto enseña que nosotros somos linaje de Dios, familia de Dios. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Romanos capítulo 9, versículo 25. Ya en el Antiguo Testamento se usaba esta descripción para referirse al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era llamado de esta manera. Sin embargo, Dios extendió este privilegio no solo a Israel, sino también a todos aquellos que no son de Israel. Estos títulos que pertenecían en otro tiempo exclusivamente al pueblo de Israel son posibles hoy en día para aquellos que no son judíos. En ese tiempo, lo más importante para los reyes era la línea sanguínea. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es del linaje de David. Nosotros somos hijos de Dios. Y es importante en este punto aclarar que este pasaje, cuando se refiere al linaje escogido, no se está refiriendo a un linaje biológico, sino más bien a un linaje espiritual, una familia espiritual, familia que ha sido escogida. ¿Escogida por quién? Por Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él, Dios, es quien nos ha adoptado. Dios es quien nos ha hecho hijos suyos, parte de su familia, parte de su linaje. Linaje escogido. Si hoy pertenecemos a ese linaje, evidentemente no es porque nosotros lo hayamos decidido, sino porque hemos sido escogidos. Dios nos escogió para ser sus hijos. Quiero que pensemos en lo siguiente. Si nos diesen la oportunidad de escoger entre ciertas opciones, entre ciertas posibilidades, ¿qué elegiríamos? Por ejemplo, si tenemos hambre y debemos escoger entre una carne cruda y entre una carne frita, y añadémosle que esta carne está bien preparada, ¿qué elegiríamos? Claramente, lo que consideremos la mejor opción. Y está de más decir qué sería en este caso. Cuando nosotros los seres humanos escogemos entre tales o cuales cosas, normalmente escogemos lo que consideramos que más nos conviene, dependiendo de qué, de las necesidades, de las circunstancias. Cuando queremos escoger algo, optamos por lo que consideramos nuestra mejor opción. Pero si nosotros nos preguntamos por qué Dios nos escogió, ¿por qué a nosotros? ¿Qué vio en nosotros? Esta lógica humana no tendría validez en él. ¿O es que acaso éramos la mejor opción para Dios? ¿O Dios necesitaba de nosotros? De ninguna manera. No había nada en nosotros, ni méritos, ni condición, ni nada semejante. Dios nos escogió por pura misericordia y amor. Somos linaje escogido gracias únicamente a la voluntad de Dios. Y este pasaje enseña que no somos únicamente linaje escogido. Pedro también nos enseña que somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Por lo que damos paso a nuestro segundo subpunto.
Este título, real sacerdocio, este título que se nos otorga, está compuesto por dos palabras distintas. Entonces quisiera que veamos a qué se refiere cada una de estas palabras. Comencemos con la palabra real. ¿A qué se refiere Pedro cuando utiliza la palabra real? No se está refiriendo a si el sacerdocio tiene verdadera existencia o no, sino que real se está refiriendo a realeza, hace alusión a un reino. Pertenecemos a la familia real según lo que enseña este pasaje. El término realeza hace referencia a la condición de aquel que es rey y ejerce su soberanía en cierto territorio, en cierto pueblo. Por consiguiente, cuando estamos hablando de realeza, nos estamos refiriendo a ese grupo de personas que son familias de la realeza, es decir, que son familias del rey, y nosotros somos familia del rey de reyes y señor de señores. Ambas cosas nos definen, realeza y sacerdocio. Y lo curioso, mis hermanos, es que en el Antiguo Testamento no se podía hacer ambas cosas a la vez. Ningún sacerdote podía ser rey, ni viceversa, ningún rey podía ser sacerdote. En el Antiguo Testamento también se mencionan historias de algunos reyes que quisieron tomar esa función de sacerdotes y su desenlace pues no fue el mejor. Sin embargo, aunque esto es así, también debemos decir que hubo alguien que sí gozó de este título. Jesús fue el único que gozó de este título, real sacerdocio. Es una mezcla única, nunca antes vista. Cristo nos es presentado como nuestro rey, pero también nos es presentado como nuestro sacerdote. Y en él estos dos oficios, sacerdote y rey, se juntan, se complementan de una manera gloriosa, de una manera maravillosa y perfecta. Por otro lado, el que la Biblia enseñe que somos parte de la realeza no debe ser motivo para que nosotros nos jactemos. ¿Por qué? Porque Dios no ha visto ninguna capacidad en nosotros que le haya motivado a hacernos parte de su familia. No debe ser motivo de altivez. Nosotros, los creyentes, el pueblo de Dios, no debemos decir cosas como yo pertenezco a la realeza, yo soy hijo del rey, por lo tanto yo voy a vivir como rey o como príncipe y todos deben guardarme respeto porque yo soy hijo del rey. Lo cierto, mis hermanos, es que el reino de Dios funciona diferente a cualquier reinado terrenal. Él fue un rey que, como vimos en la exposición anterior, dejó su trono, dejó su corona por ti y por mí. Él vino a la tierra para darnos vida a nosotros, viles pecadores. Nació en un pesebre, se humilló, se hizo hombre, padeció por nosotros hasta la muerte. Él es un rey que obtuvo su reino dando su vida misma. En su reino es mejor servir que ser servido. En su reino es preferible padecer injusticia que cometerlas. En su reino se debe actuar con humildad. En su reino debemos estimar a los demás como superiores a nosotros. En el reino de Dios, un real sacerdocio es aquel en el que los hombres se humillan, en el que los hombres sirven, están dispuestos a padecer aflicciones, están dispuestos a imitar a Cristo, quien vino a este mundo a servir y padecer dolor, sufrimiento, por evitarnos a nosotros un padecimiento eterno. Los reinos terrenales funcionan distinto. Y no quisiera detenerme, no quisiera extenderme haciendo una descripción de este tipo de reino terrenal, debido a que la diferencia entre estos dos reinos es evidente. Veamos ahora la figura del sacerdote. Un sacerdote. Este es aquel que es instituido por Dios para interceder por la humanidad.
El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía cierto tiempo para poder entrar al lugar santo y para poder entrar al lugar santísimo. Nosotros en este pasaje somos llamados sacerdotes reales. Nosotros tenemos el privilegio de poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos interceder por aquellos que aún no conocen de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No solo somos sacerdotes, sino que somos sacerdotes del linaje real. Nuevamente leamos Éxodo 19, capítulo 5. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hoy, mis hermanos, nosotros podemos contemplar la gloria de Dios. El velo ha sido rasgado. El Señor nos ha dado acceso a la presencia de nuestro buen Dios y todo el tiempo. También enseña el pasaje que somos nación santa. Somos pueblo santo. En nosotros definitivamente reposa algo muy especial, producto de la gracia divina. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. La nación en la que nos encontramos es una temporal. Nuestra verdadera nacionalidad es espiritual. Nuestra verdadera nacionalidad es eterna. Nuestra verdadera nacionalidad es santa. Y no hay en este mundo físico una nación como esta, ya que la cosmovisión del mundo se opone a la cosmovisión de esta nación santa a la que por misericordia de Dios pertenecemos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y si nos preguntamos cómo debe actuar una nación santa, pues la respuesta la vamos a estar viendo en estos días de retiro. Una nación santa, un pueblo santo, debe apartarse del pecado, debe aborrecer el pecado. No debe sentirse complacida con el pecado, sino todo lo contrario. Acercarse a Dios y apartarse de todo lo que es contrario a Dios, de todo. Cuarto subpunto, pueblo adquirido por Dios. En la exposición anterior se nos explicaba, se nos exponía cómo fue adquirido ese pueblo, qué obra se tuvo que realizar para que este pueblo pudiese ser adquirido. Este pueblo, mis hermanos, fue adquirido a precio de sangre. Dios nos compró, Dios nos adquirió. Primera de Pedro 1, versículo 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor pagó con su sangre por ti y por mí. No fue nuestra decisión, fuimos un pueblo comprado, fuimos un pueblo adquirido. Tito capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuánto costó este pueblo? Preguntaba nuestro hermano. ¿Cuánto costó? Costó mucho. Y se nos otorga gratuitamente. Este pueblo fue un producto de la obra redentora de Jesús.
Estos títulos, mis hermanos, que hemos analizado, definen lo que somos. Y además, estos títulos que se nos están otorgando son superiores a cualquier otro título que se nos pueda dar en este mundo. Sin embargo, nuevamente quisiera hacer una advertencia: debemos ser muy cuidadosos, ya que tristemente muchos utilizan este pasaje, Primera de Pedro 2:9, con el fin de querer aumentar la autoestima de algunos creyentes. Sin embargo, debemos ser cuidadosos. Nuevamente insisto, no se trata de utilizar este pasaje para dar una charla motivacional. La consecuencia de ser pueblo escogido no debe ser el que nos exaltemos a nosotros, el que nos consideremos superiores. Pedro no pretende exaltar a la iglesia para que estos se crean aristócratas, ni para vanagloria, ni para nada semejante. ¿O acaso qué hemos hecho nosotros para tener estos títulos? ¿O será el propósito de Dios hacernos pueblo suyo para que seamos nosotros exaltados? Dios escoge a su pueblo para que éste se jacte y se considere superior a otros que no son adoptados por él. De ninguna manera. ¿Qué nos enseña la Biblia? Para ello quisiera que veamos las consecuencias de ser un pueblo de Dios. Ya hemos visto qué significa cuando Pedro dice: vosotros sois todas estas cosas que hemos analizado. Ahora veamos las consecuencias de que seamos todo esto, con lo que damos paso a nuestro segundo punto: consecuencias de ser un pueblo escogido. En este punto de la exposición quisiera que leyésemos algunos pasajes, los cuales nos van a ayudar a entender el verdadero propósito por el cual Dios nos ha escogido y nos ha hecho su pueblo. Quisiera que leyéramos primeramente Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31. Primera de los Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vemos cuál no es el propósito. No es para que nos jactemos. Veamos cómo somos descritos en este pasaje. Somos lo necio, somos lo débil del mundo, lo vil, lo menospreciado. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios se aseguró de que podamos responder a una vida de santidad y además una vida de comunión con él, una vida de comunión con el Señor. Dios se asegura de que podamos cumplir con su santa voluntad. Él es quien nos santifica por medio de su Santo Espíritu. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Romanos 8:32. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6, la continuación de este pasaje dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hace su Hijo para mostrar su gloria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, el comienzo de la carta dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para consecuencia obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, si podemos hacer una buena obra es porque Dios nos prepara para que andemos en ellas. No es por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos ha escogido para conformarnos, hacernos conformes a la imagen de su Hijo, a la vida, a la obra, al carácter, al ejemplo y al testimonio de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, nada, absolutamente nada escapa del decreto de Dios. Él, nuestro buen Dios, nuestro Rey, para la manifestación de su gloria, ha escogido a un pueblo pecador, el cual ha sido redimido por Cristo. El Señor, además de hacer un llamamiento eficaz, de producir un llamamiento eficaz en nosotros, nos justifica, nos adopta, nos santifica. ¿Qué más queremos? Nos salva, hace todo. Nosotros no hacemos nada. Sin Dios nos fuese imposible ser santos. Sin Dios nos fuese imposible perseverar hasta el fin. Estos pasajes que hemos visto nos muestran lo que implica que seamos un pueblo escogido. Veamos ahora lo que enseña el pasaje que estamos analizando, nuestro texto base, con respecto a las consecuencias de ser un pueblo escogido. Una vez que Pedro menciona los títulos que nos definen, también nos dice el propósito de estos. Nos dice lo que somos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora nos dice nuestra función. Somos todas estas cosas para, dice el resto del versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel, para que anunciéis las virtudes de Dios. Nuestra vida como pueblo de Dios sí tiene un propósito, y es anunciar las virtudes de Él, anunciar las perfecciones de Dios. El propósito de nuestras vidas no tiene que ver con otros asuntos secundarios. Lastimosamente, mis hermanos, nosotros en muchas ocasiones vivimos preocupados por cosas que no debemos. Muchas veces nos afanamos diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, y olvidamos que el Señor es quien nos provee conforme a su voluntad. Él nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Debemos glorificar a Dios manifestando sus virtudes. ¿Y cuáles son sus virtudes? El término griego es arete. Son perfecciones, atributos de Dios, características propias, exclusivas de Dios. Entonces, ¿cómo se anuncian estas virtudes? Muchos de nosotros hemos participado en diversos discipulados en el que se nos explica, en el que se nos enseña las virtudes de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, podemos anunciarlo con palabras, podemos explicarlo, podemos entenderlo perfectamente bien, pero nuestras acciones deben ser acordes y coherentes con lo que decimos.
Nuestra vida misma debe evidenciar las perfecciones de Dios, las cuales han producido un cambio, una transformación en nosotros, en nuestra forma de vivir, de razonar, de actuar. Un dicho popular: la única Biblia que tu vecino inconverso lee es tu conducta. A veces queremos predicarle a alguien, pero si no nos atrevemos, debe haber alguna razón. Y no necesariamente porque nos dé pena. Nuestras acciones evidencian lo que somos, ya lo explicamos. Por lo tanto, si nosotros nos consideramos linaje escogido, si nosotros nos consideramos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, debemos actuar como tal. ¿Cómo es nuestro actuar fuera de la congregación? Anunciamos con nuestras acciones las virtudes de Cristo. Cuando interactuamos con alguien que no pertenece a la congregación, ¿ve en nosotros las virtudes de Cristo? ¿Estamos cumpliendo con nuestro deber? ¿Estamos actuando como miembros de una nación santa, de un linaje escogido? O cuando hablamos con alguien, preferimos dejar la grandeza de las perfecciones de Dios a un lado. Mis hermanos, Dios, como dice al final del pasaje, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es algo grande, esto es algo maravilloso, esto es algo increíble. Si hemos experimentado esto en nosotros, no debe haber más ganas sino de querer manifestarle al mundo entero la obra de Dios, las perfecciones de Dios, la grandeza de nuestro Rey. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuera de su luz no hay luz. Sin Él no puede haber luz. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No solo nos llamó de las tinieblas, como dice el pasaje en Pedro. En Efesios se nos dice, éramos tiniebla. No había nada de luz en nosotros. Estábamos sin Cristo, sin Dios. Y sin Dios no puede haber luz. Recordemos que este mensaje fue dado a una iglesia, a un grupo de creyentes. El versículo 15 continúa diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro versículo base, nuestro versículo de Pedro continúa diciendo en el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No éramos pueblo, éramos enemigos de Dios. El pasaje también enseña que hemos alcanzado misericordia, es decir, antes no la habíamos recibido, pero ahora sí. Y si hemos alcanzado misericordia, no es porque nosotros lo hayamos conseguido, no es por nuestras acciones, sino porque Dios mismo tuvo que dirigirse, tuvo que acercarse hacia nosotros para poder otorgarnos esta misericordia. Mis hermanos, nosotros hoy hemos experimentado esa misericordia. Aquellos que aún no han alcanzado la misericordia de nuestro buen Señor, no nos queda más que predicarle el glorioso evangelio de Cristo e invitarles a que busquen de Dios. Somos una raza escogida, conformamos un sacerdocio real,
Somos gente vestida con la santidad de Dios y somos un pueblo de propiedad privada de Dios. Lo anterior, para que seamos anunciadores, predicadores, portadores de buenas nuevas, testigos del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Esto significa que debemos anunciarle al mundo dónde estábamos, que éramos sin Dios, y decirle lo que ahora somos. Y no por nosotros, sino por Dios, quien en el puro afecto de su misericordia y voluntad salvó a un pueblo conformado por personas como tú y como yo, quienes en un tiempo vivíamos en tiniebla, quienes en otro tiempo éramos tiniebla, vivíamos en ceguera. Creíamos que vivíamos, pero en realidad estábamos muriendo. Pero hoy, por la preciosa y maravillosa gracia de Dios, podemos decir que en Cristo vivimos en luz total, que hemos sido librados de la cadena del pecado, que hoy podemos ver lo que es el verdadero amor, lo que es la verdadera felicidad, que el Señor nos ha transformado y nos ha hecho sus hijos, para que anunciemos todas estas virtudes propias y exclusivas de Él, con el fin de que todos sepan cuán santo, cuán poderoso y cuán glorioso es nuestro Rey. Como conclusión, mis hermanos, ante la pregunta, ¿por qué se nos exige santidad? Podemos responder, se nos exige santidad por la perfección de la obra de Cristo, pero también podemos responder, se nos exige santidad porque somos un pueblo escogido. ¿Y qué aprendimos? ¿Qué significa ser un pueblo escogido? Un pueblo escogido es aquel al que se le ha dado títulos, al que se le ha dado privilegios, beneficios que no merecía. Estos títulos también tienen un propósito. ¿Cuáles son las consecuencias de estos títulos? Que entonces debemos anunciar las virtudes de Dios, manifestar su gloria. Y esto solo es posible llevando una vida de santidad. Debido a que algo que no es santo es algo contrario a Dios. Una nación santa no puede ser una nación que practica pecado. Entonces, mis hermanos, si nosotros somos pueblo de Dios, no debemos vivir en pecado. No debemos descuidar nuestra vida espiritual. No debemos dejar de predicar el evangelio. No debemos vivir sin anunciar las virtudes de Dios. No debemos estar en tinieblas ni ser permisivos con el pecado, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos.